Que el Señor les bendiga. Ha venido transcurriendo la semana. Estamos ya terminando una semana de predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están contentos de haber venido a la presencia del Señor y estudiado su palabra? ¿Cuántos están contentos? Yo también estoy contento. Ha sido de bendición. Hemos aprendido, hemos recordado, hemos refrescado en nuestra mente este mensaje de salvación. Tengo que confesarles que he tenido tristeza en mi corazón. No sé por qué, pero no he podido sacar de mi mente ese cuadro que veíamos el día domingo en la noche, cuando hablábamos acerca de la tierra nueva, después de que vengamos, cuando Cristo Jesús nos haya llevado al cielo, como lo dice la palabra de Dios, y que hayamos venido después de los 1000 años de paz, hayamos venido a la tierra cuando el Señor convierta, después de que llegue la ciudad amada con todos los salvos a la tierra estará destruida, dice la Biblia, desordenada y vacía. Llega la nueva Jerusalén. Ese pedacito, ese espacio de tiempo que va a continuar, no lo he podido sacar de mi mente. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo Jesús resucitará a todos los que se perdieron, a los que no fueron salvos, y cuando el Señor los resucita, en mi mente está ese texto donde el Señor dice que ahora vendrá como una película por la mente de todos los que se perdieron. Muchos de ellos llorarán amargamente porque estuvieron en los caminos de Dios, porque fueron de familia cristiana, porque asistieron a la iglesia, porque en su corazón oyeron muchas veces la voz del Señor llamándolos, pero se resistieron, y al resistirse su corazón se fue endureciendo. Y la Biblia dice que los que finalmente no aceptaron la salvación en Cristo Jesús, en ese momento descenderá fuego del cielo, los consumirá, desaparecerán, nunca más volverán a existir. Y ese texto y ese momento de la historia del futuro, cuando terminará la batalla entre el bien y el mal, no lo he podido sacar de mi mente, y quisiera poder gritarlo al mundo. Siento la responsabilidad de decirle a todos, y quisiera compartirlo con ustedes, esa preocupación, para que todos sintamos la necesidad de decirle a nuestros familiares, vecinos y amigos: mire, lejos de Dios es camino de muerte, camino de destrucción, destrucción eterna. La Biblia dice, mis apreciados, que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y saben, cuando miramos, todos nosotros hemos sido pecadores, y todos nosotros somos débiles, y todos nosotros cada día cometemos errores, somos imperfectos. Y la realidad de la palabra de Dios es que la paga del pecado es muerte. Ahora, como todos somos pecadores, el destino de todos los seres humanos es la muerte eterna. La Biblia lo dice de la siguiente manera: que si nosotros permanecemos lejos de Dios en pecado, el futuro del pecador es muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, no hay ni un ser humano sobre la tierra que no haya pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A la luz de la palabra de Dios, a todos los seres humanos nos espera la muerte eterna por causa del pecado. Hay un texto más que quiero invitarles para que lo leamos. Dice Isaías capítulo 59 versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos ha separado de Dios, es el mensaje de la Biblia. La realidad que el Señor nos muestra a través de la Santa Biblia es que el pecado nos ha separado de Dios.
Ahora, la realidad es que el pecado lleva a la muerte, a la destrucción, a la muerte eterna. Pero Cristo Jesús es vida. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Pero el pecado es condenación. El señor del pecado es Satanás. Y el Dios de la vida es Cristo Jesús. Por eso miren el mensaje que la palabra de Dios nos da. Es un mensaje de esperanza. Léanlo conmigo. Ahí en este pasaje encontramos el contraste. El Señor de la muerte y del pecado invita a la humanidad. El Dios de la vida y la salvación invita a la humanidad. Hay esperanza para el ser humano. Si bien es cierto que la paga del pecado es muerte, la Biblia nos habla de un mensaje esperanzador para los seres humanos. Léanlo conmigo como dice la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero miren este mensaje tan bonito. Si bien es cierto que el pecado es del diablo y que el que peca merece la muerte, el Señor nos transmite un mensaje de esperanza. Nos dice en la parte final del texto: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay esperanza para el ser humano. Si bien es cierto que todos nacimos pecadores, el profeta Jeremías nos dice de la siguiente manera. El profeta Jeremías dice que el ser humano no tiene esperanza de cambiar por sí mismo. Leo el texto de la palabra de Dios que dice: ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿O el leopardo puede cambiar sus manchas? No, pues así tampoco podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Estuve leyendo ese texto de Jeremías capítulo 13 versículo 23 para quienes están escribiendo los textos. Mis apreciados, todos nacimos en pecado y la Biblia dice que no hay solución para nosotros. Solos no somos capaces de cambiar. El ser humano no es capaz de cambiar su vida, sus hábitos, no es capaz de cambiar su pecado, no es capaz de acostumbrarse a hacer el bien porque está habituado a hacer el mal. Humanamente no tenemos solución. Pero la Biblia nos muestra en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que sí hay esperanza. Sí hay esperanza para el ser humano. ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. A eso vino Él. Vino para sacarnos de nuestro problema de pecado. Pero hay un texto más y quiero invitarles para que lo leamos. A ver. Hoy nos está molestando el control. Quisiera que por favor abramos un poquito el vidrio para ver si Él nos puede funcionar. Romanos 6:23. Miren cómo nos dice Romanos 6:23. Léanlo conmigo. Este mensaje llena de esperanza el corazón del ser humano. Nos dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el fin del pecado. El que vive en pecado le espera un futuro de muerte. Pero miren cómo lo dice el Señor: mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el contraste. El señor del pecado, Satanás, y dice: vengan conmigo. Pero por otro lado está el Dios de la vida y la salvación, Cristo Jesús, y nos llama a los seres humanos: vengan conmigo, yo les doy vida, vengan conmigo. Y el ser humano está en el centro y escuchando la invitación. ¿Qué hago? Jesús me ofrece vida, salvación. Satanás me ofrece pecado, condenación. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Y cada persona debe tomar la decisión. Cada uno elige qué camino tomar, junto a quién permanecer, a quién escoger como el capitán de su vida. Si a Cristo Jesús, el Dios de la vida, o quedarse con Satanás, que es el señor del pecado y de la muerte. No hay otro destino, no hay otro regalo. Mis apreciados, el Señor nos dio un regalo, es el mejor regalo, no hay otro. ¿Cuál regalo nos dio el cielo? A Cristo Jesús, para solucionarnos el problema de los seres humanos. ¿En qué consistió el regalo que nos trajo Cristo Jesús a los humanos? Vamos a mirarlo, mírenlo cómo es.
El hombre está en un problema. El pecado nos separó de Dios. Así que el hombre no puede pasar a vida eterna porque hay un abismo. El pecado nos distanció de Dios. ¿Saben? No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. El hombre no se salva por hacer buenas obras, por ser muy intelectual, por ser buen vecino o buen ciudadano o buen hijo. No se salva por eso el ser humano. La única solución para el ser humano, que es la que hemos venido hablando en la Biblia, que es el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se efectuó ese regalo para el ser humano? Fácil. El abismo que había, que el hombre estaba condenado a muerte eterna y no podía pasar a vida eterna porque había un abismo y nada podía era hacer por sí mismo para salvarse. Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y Él es el puente para pasar de muerte a vida. Cristo Jesús puso ese puente, facilitó el camino para que el hombre pueda pasar de condenación a salvación. Ahora miren lo que pasó en el hombre. El hombre pudo pasar del lado de la muerte eterna y ahora ubicarse en el lado de la vida eterna. Ese es el regalo que el Señor nos dio a los seres humanos. Cristo Jesús le dijo al Padre: Padre, todos mis hijos, la humanidad, por causa del pecado, están condenados a muerte eterna. El pecado los va a llevar a la muerte, a la destrucción, pero yo no quiero que ellos mueran. Yo quiero morir por ellos. Voy a pagar la deuda de ellos. Yo voy a morir. Y Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Y aunque la Biblia dice que Él fue tentado en todo fue tentado como nosotros, también dice la palabra de Dios que Cristo no cometió pecado. Así que Cristo no merecía morir porque Él no pecó. Pero aún así Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? Para pagar la deuda que había con el pecado. Así que Satanás reclama que usted y yo, por ser pecadores, merecemos morir eternamente. Pero cuando Él reclama que usted y yo merecemos morir eternamente, Cristo Jesús dice: vean, ellos debían morir por ser pecadores, es cierto. Y la paga del pecado es muerte, es cierto. Pero yo no cometí pecado y yo morí. Así que yo morí por ellos. Yo pagué la deuda de ellos. Yo no merecía morir, pero yo en la cruz entregué mi vida para salvar al ser humano. ¿Notamos? Mediante la muerte de Cristo Jesús es la única manera para uno salvarse. Una persona no puede tener vida eterna por ser buena persona, por hacer buenas obras, por ser noble, por ser generoso. Nadie será salvo por sus buenas obras. Solamente se es salvo gracias a la muerte de Cristo Jesús. Yo puedo pasar de muerte a vida. La Biblia dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo para poder nosotros ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis apreciados, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para solucionar el problema del hombre. Quisiera preguntarles, levanten la mano todos los que quieren vivir la vida eterna, ser salvos en Cristo Jesús. Todos queremos ser salvos. Y si saliéramos a la calle a preguntar, mire, toda la humanidad quiere vivir. Nadie está preparado para morir, nadie quiere morir. Dicen los médicos que cuando llegan las personas accidentadas, muy delicadas, la primera frase que le dicen y la que más le repiten mientras los atienden es: por favor, no me deje morir, no me deje morir. El ser humano no quiere morir. Y Cristo Jesús, que nos ama tanto, nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido a darles vida eterna. Miren, yo morí en la cruz del Calvario, y para quienes están a través de las redes viéndonos, ahí está ese recuadro en donde podemos ver que la cruz de Cristo Jesús sirvió de puente para que el ser humano pudiera pasar de condenación a salvación, de muerte a vida. Solamente en Jesús hay salvación. Nadie puede ser salvo sin Cristo Jesús. La Biblia dice que todo el que quiera ser salvo necesita creer en el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según ese texto
¿Qué debe hacer una persona que se quiere salvar? ¿Qué debe hacer? ¿Necesita qué? Creer en Cristo Jesús. Y es salvo. Porque Cristo ya pagó la deuda por nosotros. Porque Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Ahora yo lo que necesito es creer. Pero ¿saben una cosa? No es suficiente con creer. Porque alguien podría decir en esta noche: bueno, yo creo, yo acepto todo, está bien. Pero la Biblia dice que los demonios también creen. ¿Y los demonios se van a salvar? No. La Biblia dice: los demonios también creen y tiemblan. Y ellos no se van a salvar. Así que, mis apreciados, ya terminando la semana, es importante que cada persona que ha venido, que todos los que estamos acá podamos entender qué pasos deben darse para la salvación. El primer paso es creer, pero el segundo paso es obedecer. ¿Qué debemos obedecer? Miren, mis apreciados, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa era la muerte que nos correspondía a nosotros. Él no tenía por qué morir, pero Él vino y murió en la cruz. Ahora, para salvarse el hombre, el cielo diseñó un plan para que el hombre no tenga que morir, sino que acepte a Cristo Jesús, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben qué plan diseñó el cielo? Diseñó el bautismo. El bautismo bíblico Dios lo diseñó para que el hombre no muera eternamente, y el que crea y quiera ser salvo sea bautizado. Y al ser bautizado significa que acepta la muerte de Cristo Jesús en su vida. El bautismo tiene un significado. ¿Qué significa el bautismo? Significa que acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. En el momento en que una persona se bautiza, la muerte de Cristo Jesús obra a su favor. La muerte de Cristo Jesús cubre sus pecados. Es en el momento del bautismo cuando se hace efectiva la salvación para el ser humano. Miren, mis apreciados, vamos a mirar el texto que dice el apóstol Marcos. El evangelista Marcos, en el capítulo 16, verso 15 y 16, nos dice de la siguiente manera. Miren la orden del Señor Jesús. ¿Cómo dice el Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten que el Señor ahí está mencionando claramente que además de creer, necesitamos ¿qué? Ser bautizados. ¿Por qué el bautismo es tan indispensable para la salvación? El que creyere y no fuere bautizado no será salvo, pero el que creyere y fuere bautizado sí será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan indispensable el bautismo? Bueno, es la única manera en que yo no muera. El bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si una persona dice: yo creo en el Señor, yo creo en Él, yo acepto todo, pero no me bautizo, no hay salvación. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús no cubrió sus pecados. Para que cubra los pecados de una persona, la persona necesita ser bautizada. ¿Saben por qué? Porque el bautismo representa la muerte de Cristo Jesús. Léanlo conmigo, miren el apóstol Pablo cómo lo dijo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo despacio para poder entender la profundidad de este texto. ¿Qué está diciendo el apóstol? Ayúdenme a leerlo, por favor, todos. Leámoslo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Para qué se bautiza una persona? Para bautizarse en la muerte de Cristo Jesús, para aceptar la muerte de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que el bautismo representa ¿qué? La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y ¿qué más? Léalo conmigo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significa el bautismo la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Cuando una persona se bautiza en la muerte de Cristo Jesús. El bautismo representa la aceptación de la muerte de Cristo Jesús. Me bautizo en la muerte de Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. Por eso el Señor Jesús dijo: mire, yo ya morí por ti. Para que mi muerte sea contada a su favor, usted debe ser bautizado en mi bautismo, en mi muerte. ¿Por qué? Miren cómo es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, consumir. El verdadero bautismo debe la persona ser consumida bajo el agua, que el agua cubra a la persona, porque en ese momento está muriendo, está siendo sepultada, es consumida, y al salir del agua está resucitando, pasando a vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. ¿Quién estableció el bautismo? Dios mismo en el cielo lo diseñó. Y el Señor Jesús dijo con autoridad: mire, el que quiera ser salvo necesita ser bautizado. Debe creer, pero si usted cree, debe manifestar su creencia en una manifestación pública de que ha aceptado la muerte de Cristo Jesús. Y que usted, al ser sumergido en las aguas del bautismo, usted está aceptando la muerte de Cristo Jesús, la que Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Así que, mis apreciados, el bautismo es indispensable para salvación. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es para recibir la bendición de la muerte de Cristo Jesús, el favor de la muerte de Cristo Jesús, para que su muerte se cuente a mi favor. Porque cuando me bauticé, al momento de ser bautizado, recibo los beneficios de la muerte de Cristo Jesús, porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Mis apreciados, de pronto alguien en esta noche podría decir: bueno, yo ya fui bautizado. Y quizá viene a nuestra mente el bautismo del que nuestros padres nos llevaron cuando estábamos bebecitos, ¿verdad? Alguien quizá en esta noche pueda decir: bueno, gracias a Dios, mi papá y mi mamá me bautizaron cuando yo tenía 3 mesecitos, 2 mesecitos, yo ya estoy bautizado. Pues bien, yo quiero que analicemos, porque la Biblia dice que hay un verdadero bautismo, hay un único bautismo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Hay un solo bautismo que se cuenta a favor de la muerte de Cristo Jesús para salvación, uno solo. Por eso es que Satanás ha estado como un león rugiente, tratando de torcer las escrituras. Satanás se metió con el bautismo también, así como se metió con la ley de Dios y con la observancia del día sábado, el 4.º mandamiento de la ley de Dios, para cambiarlo. Así también Satanás metió su mano sucia para torcer la interpretación del bautismo. Quiero que analicemos para que usted y yo en esta noche podamos entender que si el bautismo con el que fui bautizado cuando era un bebé, si vale ante Dios o no vale. ¿Está bien? Antes de mirar el verdadero bautismo en qué consiste, quiero preguntarles para saber si esta sección del tema está clara. Pregunto: ¿cuántos de ustedes, por lo que dice la Biblia, aceptan que el bautismo es necesario para salvación? ¿Cuántos creen que sí es necesario para salvación? ¿Por qué lo creen? Porque la Biblia lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora vamos a mirar en la palabra de Dios si el bautismo de bebecito fue el que Dios autorizó. Vamos a mirarlo entonces, mis apreciados. Como les decía hace unos instantes, el bautismo verdadero bíblico hace referencia a la interpretación del griego al traducirlo al español, es que la persona debe ser sumergida bajo el agua. El bautismo que nos practicaron a nosotros cuando éramos pequeñitos fue un bautismo en el que nos echaban tantica agua en la frente. Eso se llama bautismo por aspersión. Así que el agua no cubre al bebé, no lo cubría el agua. Pero hay otras características que nos permiten identificar si el bautismo de bebecitos es el verdadero o no es verdadero. Vamos a mirarlo. Miren, el apóstol Pablo en Colosenses 2:12
reafirma el concepto de que el bautismo es para salvación, muerte, sepultura y resurrección a nueva vida. Es para que la muerte de Cristo sea contada a mi favor. Mírenlo cómo lo dice: sepultados con Él, con Cristo Jesús, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. En el bautismo se participa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Es un regalo de Dios, la dádiva de Dios para que tengamos vida eterna. Mis apreciados, Cristo Jesús nos llama: venga, yo quiero salvarle. Quiere que mi muerte, dice Jesús, quiere que mi muerte sea contada a su favor, necesita ser bautizado. ¿Quieres que mi muerte sea para tu salvación? Ve a las aguas del bautismo, porque así lo estableció el cielo. No demora 5 segundos el bautismo. No vale nada, es un regalo de Dios. Pero a veces, por ser un diseño tan fácil, porque Dios nos hizo fácil la salvación, por ser tan fácil pasar de muerte a vida, ser sepultado y resucitar en cuestión de segundos, pasar de muerte a vida, a veces por ser tan fácil no lo valoramos. Y muchas personas no aceptan las indicaciones de Dios. Mis apreciados, vamos a mirar a continuación si el bautismo de bebé es el bautismo que Dios estableció para la humanidad, ese bautismo de salvación. Lean conmigo, por favor, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que el Señor les dijo: id y predicad el evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor Jesús. La persona debe creer y ser bautizado, porque el bautismo representa haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, y su muerte se cuenta a mi favor. Los apóstoles entendieron el mensaje y se fueron a predicar, y Felipe se fue a predicar, y vean lo que dice el texto bíblico. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Se bautizaban qué? Hombres y mujeres. El texto no dice que se bautizaban los bebés, porque el Señor no dio la orden de que se bautizaran los bebecitos. En ninguna parte de la Biblia se registra bautismo para los bebés, en ninguna parte. Cada vez que la Biblia habla del bautismo, habla para personas adultas. Es más, ¿cuántos años tenía el Señor Jesús cuando fue bautizado? 30 años, y Él nos dio el ejemplo. Bueno, ¿desde qué edad puede una persona bautizarse? Debe bautizarse desde el momento en que tenga sus 5 sentidos, que pueda interpretar y pueda decidir, porque el Señor Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. El que creyere, la persona necesita creer, así que necesita tener sus 5 sentidos. Así que si el niño de los 7, 8 años, dicen los psicólogos que ya los niños a esa edad tienen sentido de interpretación, ya ellos pueden decir: yo quiero aceptar a Cristo Jesús, yo me quiero salvar. Ya de esa edad ellos pueden tomar la decisión. Pero bebecitos de 2 meses o de 3 meses, si les predicamos, ¿ellos pueden entendernos? No pueden entender, ellos no pueden creer, ellos no pueden decir: sí, yo creo. No pueden. Por eso, miren, el Señor dijo: vaya, prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado. La persona necesita creer. Ese texto nos muestra que el bautismo no fue dado para bebés. Pero en este que estamos viendo de Hechos capítulo 8 versículo 12, la palabra de Dios dice que se bautizaban hombres y mujeres. En ninguna parte dice que bebés. Ahora, eso fue la predicación de Felipe, pero vamos a ver la predicación del apóstol Pedro. Pedro se levantó a predicar un sermón, y muchas personas se arrepintieron y quisieron ser salvas, y le hicieron la pregunta a los apóstoles: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta, ¿cuál fue? Si se quieren salvar, deben arrepentirse de la vida que han llevado lejos de Dios, porque ese camino los lleva a la muerte. Escojan el camino de Cristo Jesús, bautícense y serán salvos. Esa fue la respuesta del apóstol, y usted la encuentra en Romanos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38. Ahora, cuando Pedro les respondió así, la gente dijo: necesito ser bautizado en Cristo Jesús. Y Pedro les dijo: sí, señores,
El que quiera ser salvo, bautícese en Cristo Jesús para salvación. ¿Y saben qué dice el texto bíblico? Léanlo conmigo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. 3,000 personas. Noten, no dice bebés. El bautismo no fue para bebés, y el bautismo no fue dado por aspersión. No. El bautismo bíblico, que representa la muerte, la sepultura de Cristo en la tumba, cuando Él quedó encerrado en la tumba, el bautismo debe ser sumergido. Las aguas del bautismo, cuando la persona es cubierta bajo el agua, que el agua le cubre, inmediatamente sale. Pero bíblicamente Dios lo diseñó así, para que cuando el agua cubre la persona, sea la sepultura. Fue sepultado, y al salir del agua pasó de muerte a vida, a resurrección y vida eterna. Ese es el significado del bautismo. Y la gente, cuando lo escuchaba y lo entendía, decía: no, si la salvación es así, si yo no puedo ser salvo sin ser bautizado, y ese es el bautismo que Dios pide, ¿dónde hago fila? ¿Dónde va la fila? Yo me uno a ellos. Y la Biblia dice que 3,000 fueron bautizados, como 3,000 personas. Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. Pedro, se bautizaron como 3,000 personas. Pero mire este sermón que dio el apóstol Pablo. Y vamos a mirar cómo nos dice Hechos capítulo 4, versículo 4. Léanlo conmigo. Pero muchos de los que habían oído su palabra creyeron. Es importante, el primer paso es creer. Cuando uno cree que sí es verdad lo que dice la Biblia, uno cree que Dios me ama, cuando creemos que el Señor viene por segunda vez, cuando le creemos que Él nos va a dar vida eterna, ahora debemos tomar la decisión. Dice que los que creyeron al sermón de Pablo, ¿qué ocurrió? Dice, el número de los que creyeron eran ¿cuántos? El número de los varones eran como 5,000. 5,000 se convirtieron ese día. Creyeron al mensaje que estaba dando el apóstol Pablo. Mis apreciados, esta semana hemos venido mirando los eventos finales de la historia de este mundo. Y todo, así como en el tiempo antediluviano, el que quería ser salvo necesitaba subirse al arca de salvación. Si alguien fuera del arca se quedó fuera y decía: yo creo que sí iba a haber diluvio, y se quedó fuera creyendo nomás, pero no tomó la decisión de subirse al arca, murió cuando empezó el diluvio. De la misma manera hoy, el Señor quiere salvarnos. Y durante esta semana hemos venido estudiando los eventos finales de la historia de este mundo. Toda persona que haya oído la voz de Dios y que en su corazón desee ser salva, necesita no solamente creer, tomar la decisión del bautismo, porque el bautismo es la demostración pública que acepté la muerte de Cristo Jesús, y que la muerte de Cristo Jesús ahora cubre mis pecados, se cuenta a mi favor para mi salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pablo dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo por inmersión, donde la persona toma la decisión. Usted debe tomar la decisión para ser salvo, para ser bautizado. Usted debe tomar la decisión. Nadie puede tomarla por usted. Mis queridos y apreciados, Cristo Jesús nos llama como estamos. Venga a mí como estás. El profeta Jeremías dice: nadie es capaz de cambiar por sí mismo. El leopardo no es capaz de quitarse las manchas de su piel. Así el ser humano no es capaz de quitarse sus pecados, de cambiar su vida, no es capaz. Dios nos llama para que vayamos a Él como estamos. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te recibo como estás. ¿Y por qué te recibo como estás? Porque tú no eres capaz de cambiar. Te recibo como estás, porque soy yo el que limpio tu corazón. El profeta Jeremías dice, hablando del momento del bautismo y esa comunión con Dios, cuando vamos al Señor con nuestro carácter sucio, con nuestra mente mal pensada, con nuestro vocabulario soez, quizá maldiciente, grosero, con nuestro corazón lleno de rencor, con nuestra mente llena de malos pensamientos, mal hablados,
Cuando Cristo Jesús nos llama que vayamos a Él así como estamos, porque Él nos ama así como estamos, y Él sabe que solos no podemos cambiar. Hemos de ir a Cristo Jesús así como estamos, para salvación. El profeta Jeremías dice de la siguiente manera: cuando vienes, vamos a Cristo Jesús así, sucios, como el Señor, como estamos cuando el Señor habló a nuestro corazón y nos llamó. Cuando aceptamos a Cristo Jesús para ser bautizados, el Señor Jesús, el profeta Jeremías dice: yo, dice Jehová, rociaré agua limpia en tu corazón, lavaré tus pecados, te daré un nuevo corazón y yo limpiaré tus inmundicias. Es Dios quien ha prometido cambiar nuestro corazón. Él es el que ha prometido quitarnos de nuestros vicios, hacer de nosotros una nueva persona. Es el poder de Dios en nosotros. Pero yo necesito ir a Cristo Jesús, necesito aceptarlo creyendo en Él, y necesito bautizarme para ser salvo. La palabra de Dios es contundente, es clara, no deja dudas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si hay alguien en la congregación en esta noche que está deseando en su corazón la salvación, mi apreciado, permítame decirle que Cristo Jesús le pide que debe ser bautizado. El bautismo de bebé no es verdadero bautismo, es falso bautismo. Ese bautismo no es contado en el cielo. Permítame decirles por qué. Yo no conozco los dólares, muy poquita relación tengo con ellos. Si alguien me engañara y me diera un billete de $100 y yo lo cargo en mi bolsillo contento porque voy a ver qué puedo comprar con eso, y de pronto viene alguien americano que conoce bien los dólares y se pone a decir cerca a mí, me dice, les voy a mostrar las 4 características de un dólar verdadero, y comienza a hablar. Al pasarle el dedo, la yema del dedo sobre el entorno de la cantidad del número de $100, debe ser carranchoso, debe sentirse. Y yo de una vez me hago el bobito y saco mi billete y lo pongo aquí a un lado y comienzo a sobar el número. Si el billete que yo tengo, paso mi dedo por el número y no es carranchosito y yo lo siento totalmente liso, me comienzo a preocupar. Mi billete de $100 como que no es bueno. Y después él dice la segunda característica: debe tener ese sello de orogramas, que al mirarlo contra luz debe verse ese sello de holograma con la cantidad del valor numérico del billete. Y entonces yo me hago el bobo así, comienzo a mirarlo contra luz y no veo el sello de holograma. Yo guardo mi billete y digo, el billete es falso, no cumple con las características del billete verdadero. Así que ¿para qué sirve ese billete falso? Para nada, para nada. No me lo recibe el comercio, no me lo van a recibir los que conocen el billete verdadero. Saben, mis apreciados, si alguien ha pensado que su bautismo de bebé con ese bautismo puede ser salvo, está equivocado. ¿Por qué? Porque ese no es bautismo, no fue contado como bautismo, es un bautismo falso. Vale tanto como vale el billete de $100 falso, no tiene validez delante de Dios. El apóstol dice, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6 versículo 3 y versículo 4 dice: ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, haber sido bautizado en Cristo Jesús, fuiste bautizados en su muerte? El bautismo bíblico sí representa la muerte de Cristo Jesús y hace efectiva la muerte de Cristo en la cruz a mi favor. Si yo no me bautizo como el Señor ordenó, mis apreciados, la muerte de Cristo Jesús no es contada a mi favor y yo debo responder por mis pecados. Permítame decirlo de otra manera: el verdadero bautismo es por inmersión y la persona debe tomar la decisión, debe creerle a Dios, porque es para salvación. Si no ha sido bautizado con ese bautismo verdadero bíblico, usted no ha sido bautizado. Necesita ser bautizado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora cada persona toma su propia decisión. Bueno, ¿qué hago? ¿Me bautizo para ser salvo? ¿Obedecer al Señor? Ya creí. Yo ya creo en el Señor, creo en su palabra, creo en sus promesas. Pero ¿qué hago? Cristo Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado
en el bautismo verdadero, será salvo. Y el que no se condena. Entonces ya cada uno toma su decisión. Cada persona debe decir, bueno, ¿qué hago? ¿Acepto a Cristo Jesús? Si yo me bautizo en el bautismo verdadero, la muerte de Cristo Jesús cubre mis pecados. Si no me bautizo, yo respondo por mis pecados. Tengo que morir por mis pecados. Me bautizo como Cristo Jesús lo mandó, y la muerte de Cristo Jesús cubre mis pecados para salvación, o no me bautizo y yo respondo por mis pecados. Mis apreciados, es así de sencillo el mensaje del Evangelio. ¿Quieres ser salvo? Cristo Jesús esta noche le dice, ve a las aguas del bautismo, vaya al tanque de las aguas del bautismo, bautízate y mi muerte se cuenta a su favor. Entonces la persona dice, no, Señor, yo no quiero bautizarme. El Señor le dice, está bien, entonces muera. Pero Señor, yo no quiero morir. Entonces bautízate. Señor, pero me da miedo bautizarme. Entonces muera. Miedo le debe dar morir sin bautismo, porque mueres para siempre. Miedo le debe dar la muerte eterna. Esa sí le debe dar miedo. ¿Por qué le da miedo bautizarse? Si el bautismo es para aceptar la muerte de Cristo Jesús y para que Cristo perdone sus pecados y para que el Señor venga a vivir en su vida, hacer de ti una nueva persona y prepararte para el cielo, para darte vida. Jesús te dice hoy, mire, ven a mí, cree en mí, bautízate y ven a mí y tendrás vida, porque yo soy la vida. Quédate sin mí, estás sin vida, estás en camino de muerte. ¿Quieres vida? Ven a mí. Y la manera de venir a mí, dijo el Señor, es creyendo y siendo bautizado, porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y en el momento de ser bautizado, su muerte es contada a mi favor. Hemos de ir a Cristo Jesús como estamos, mis apreciados. Cristo Jesús le dice hoy, necesitas ser bautizado. Si mueres sin bautismo, tendrás que morir por tus pecados. Pero si mueres bautizado, mi muerte en la cruz cubre tus pecados. Yo te salvo, dice el Señor, porque tú aceptaste mi muerte en la cruz y yo pagué mi deuda por ti. Algunas personas sienten miedo. Permítame ponerle un ejemplo. Si hay alguien que iba en un barco, una embarcación, y la embarcación se hundió y usted quedó flotando y ha tomado agua y está cansado de tratar de chapalear ahí, de sostenerse para no hundirse, y llega alguien con un helicóptero y se le acerca y le bota una cuerda y le dice, agárrate, ya estás que te hundes, agárrate de la cuerda. Y usted ahí nadando, que ya casi se hunde, que ya casi no tiene fuerzas, miraría al del helicóptero y le dice, que me agarre de la cuerda para salvarme, pero es que no estoy preparado. ¿Le diría así? Y el del helicóptero le diría, agárrate porque si no te vas a ir, te vas a hundir, porque no te salvas. Es lo mismo, mire, el ser humano no tiene otra salida, no hay otra salida. La justicia de la ley de Dios reclama que el pecador debe morir. Y cuando la justicia de la ley dice, él debe morir, Cristo Jesús dice, no, él no muere porque yo morí por él. Y la justicia de la ley dice, demuéstreme que la muerte de Cristo Jesús lo cubrió a él. Y entonces se revisa que debió haber sido bautizado. Mire, él fue bautizado. Ah, bueno, la muerte de Cristo Jesús le fue contada a su favor. Porque si yo no me bautizo, no se cuenta su muerte a mi favor. No se cuenta a mi favor. Mis apreciados y amigos y hermanos que han venido en esta noche, la Biblia es contundente. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quisiera preguntarle en esta noche, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús vendrá pronto a esta tierra para salvar a todos los que creímos su palabra? ¿Cuántos lo creen? Todos, ¿verdad? Yo también lo creo que Cristo Jesús va a venir. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo Jesús sí vendrá a llevarnos para darnos vida eterna con Él? ¿Cuántos? Yo también lo creo. Bajen la mano. Ahora quiero preguntarle delante de Dios que está con nosotros, ¿cuántos de los amigos que nos están acompañando en esta noche quieren tener vida eterna?
Levanten la mano, por favor, los felicito. ¿Quieren vida eterna? Cristo Jesús te dice hoy, ¿quieres vida eterna? El que creyere, si has creído mi palabra, solo te falta ser bautizado. No necesitas, ¿qué preparación necesitas? Si yo te quiero sacar de condenación, yo no quiero que mueras, yo te quiero salvar. Bautízate. Por eso la gente, 5,000 hacían fila para ser bautizados. Mis apreciados, en el nombre de Dios que está con nosotros, quisiera pedir que se coloquen en pie las personas a las que les gustaría prepararse para ser bautizados en el bautismo bíblico para salvación. ¿Cuántos de ustedes quisieran prepararse para ser bautizados en el bautismo bíblico para vida eterna? Les felicito, mi apreciado, le felicito. Dios le bendiga, muy bien, le felicito. ¿Cuántos amigos quisieran decir hoy, Señor, yo me quiero preparar porque también quiero ser bautizado en ese bautismo para salvación? Les felicito, Dios les bendiga, les felicito. Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Hay algún amigo más? Permanezcan de pie, yo quiero orar por ustedes. ¿Hay algún amigo más que le gustaría esta noche decir, miren, yo he entendido que para ser salvo necesito ser bautizado? Si yo muero sin bautismo, muero para siempre. Cada día que pase, si la muerte me llega lejos de Dios y yo no he aceptado a Cristo Jesús, su muerte en la cruz a través del bautismo, yo no tendré salvación. Necesito ser bautizado en Cristo Jesús y ahí entonces tendré la salvación. ¿Hay algún amigo más que le gustaría prepararse para algún día poder ir a las aguas del bautismo y ser bautizado como Cristo Jesús lo manda? No es suficiente creer, es necesario ser bautizado. Quiero hacer una oración por todos los que se han colocado de pie. Permítame hacerla con ustedes. Quisiera pedirles un favor. Vengan y oramos conmigo aquí en el altar. Vengan, por favor. Vengan. Venga, hacemos la oración aquí en el altar. Mis apreciados, Dios les bendiga. ¿Hay algún amigo más que durante esta semana ha oído la voz de Dios y que sabe que para ser salvo necesita ser bautizado? Morir sin bautismo es morir para siempre. Dios les bendiga, gracias por venir. Dios les bendiga. ¿Hay algún amigo más que en esta noche ha venido oyendo la voz de Dios, que le ha creído a Dios, que quiere ser salvo y que quisiera prepararse para un día no muy lejano también ser bautizado como Cristo Jesús lo ordenó? Si hay algún amigo más, colóquese de pie, por favor. El enemigo lo llama, quédate conmigo sin bautismo, ven conmigo, pecado y muerte eterna. No es suficiente creer, mis hermanos, no es suficiente creer, amigos. Es importante ser bautizado para pasar de muerte a vida. ¿Hay algún amigo más que haya creído la palabra de Dios? Jesús te llama, ¿cómo estás? Él nos recibe como estamos. Yo te quiero dar vida eterna. Miren, el enemigo es el que trata de hacernos esperar, postergar, para que no tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Él nos dice que todavía no, que no estamos preparados. Nos infunde temores para mantenernos distantes del Señor. Yo recuerdo, mis apreciados, estábamos en una campaña en el Carmen de Chucurí y un jovencito vivía en unión libre con su esposa. Él de 21 años, la jovencita de 20 años. Tenían un niño de 1 añito. Y recuerdo tanto que él decía, yo me quiero bautizar, yo me quiero preparar para el bautismo. Como vivían en unión libre, debían casarse con su joven esposa. Y él le comenzó a decir, amor, casémonos, yo me quiero bautizar, yo quiero ser salvo, yo quiero obedecerle a Dios. Si el Señor lo manda, ¿yo por qué le pongo en duda? ¿Cómo digo yo que le creo a Dios si lo que Él manda yo no lo hago? ¿Dónde está lo que yo le creo a Dios entonces? Y la esposa le decía, no, amor, estábamos en abril. Y la esposa le decía, no, amor, esperemos a diciembre. Nadie sabía que él no iba a vivir en diciembre. Hermanos, la esposa llorando cuenta la situación. Dice que unos días después de la campaña, él salió, estaba podando cacao allá en la finca. Un joven lleno de vida, 21 años, no tenía ni gripa siquiera. Y dice ella que llegó de podar cacao, llegó a mediodía, mi amor,
sírvame el almuerzo. Cuenta ella que él se quitó la camisa y almorzó. Después de almorzar le dijo: amor, vamos a recostarnos, a la 1 vuelvo a salir a la labranza, vamos a recostarnos 20 minuticos. Y dice que se acostaron. Dice ella que él se acostó y puso el brazo así, el brazo izquierdo, y ella puso su cabecita aquí junto al brazo y acostaron al niño aquí en el medio. No habían pasado 10 minutos, dice ella, cuando ese muchacho, jovencito, dijo: ¡ay! Y se llevó la mano derecha a su lado izquierdo. El dolor que sintió fue tan fuerte que dice ella que los dedos le quedaron marcados en la piel. Un paro cardíaco fulminante le quitó la vida. Lo más triste es que murió sin ser bautizado y murió para siempre. Cada día que una persona pasa lejos de Dios, si la muerte le sorprende, muere para siempre. Esto no es un juego. Lo que está en juego no es una nevera, no es un carro, no es un televisor que yo lo puedo reemplazar. Lo que está en juego es la vida eterna. Si quieres ser salvo, Cristo te llama. Miren, que el Señor registre este momento en el cielo, este momento de llamado. Porque muchas personas que postergan y postergan, un día la puerta de la gracia se cerrará para ellos y estarán perdidos para siempre. Y se lamentarán, llorarán de haber conocido, pero endurecieron su corazón. ¿En dónde está lo que crees? ¿En dónde está lo que crees? Cada noche preguntábamos: ¿cree que Cristo viene? ¿Cree que vamos a vivir eternamente? ¿Lo creen? Y levantábamos la mano. Ahora pregunto: ¿dónde está lo que creen? ¿Dónde está la creencia que tengo en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Si el Señor le dice: mire, no solo con creer, si me crees, necesito que me obedezcas. No hay otro camino. Necesitas ser bautizado. Porque el bautismo representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a preguntar por última vez, que Dios registre este llamado. Yo no sé cuántos están oyendo la voz de Dios ahí en su corazón. Y pregunto, por última vez, ¿hay alguien más que ha oído la voz de Dios esta noche, que sabe que para ser salvo necesita ser bautizado, que siente el deseo de venir a Cristo Jesús, porque Él le perdona, porque Él es vida, porque Él le salva? ¿Hay alguien más que quiera venir? Yo sé que ahí en la silla hay alguien más. Levántese, no se quede ahí. Venga a la oración y dígale hoy a Dios: Señor, si tú lo pides, yo quiero obedecerte, yo quiero ser salvo. Levántese de la silla y venga, dígale a Cristo Jesús: Señor, yo me quiero preparar, y un día Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Venga, dígale a Cristo Jesús. Ahí viene un caballero más. Miren, el reino de los cielos estará lleno de personas que le creyeron a Dios, que obedecieron su palabra. No importaba quién les mirara ni lo que dijeran. El cielo estará lleno de personas que dijeron con una fe sencilla: Señor, Señor, yo sé que es verdad tu palabra. Si tú lo pides, yo lo hago. ¿Qué más quieres? ¿Hay alguien más? Venga, vamos a orar. Jesús es vida. Ven a Cristo Jesús. Él te da vida. Levántate de la silla. No sabemos para quién sea su último llamado. Vamos a orar. Quiero pedirle a Dios por cada uno de nuestros amigos que han venido aquí adelante. Mis apreciados, el cielo estará lleno de personas que, como ustedes, se levantaron creyendo en el Señor, dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero ser salvo, yo quiero obedecer tus órdenes, lo que tú mandas, Señor. Bienvenida, Dios le bendiga, Dios le bendiga. El Señor les bendiga, mis apreciados. Vamos a orar. Quiero invitarles para que nos coloquemos de rodillas aquí en el altar. Quiero pedir la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Vamos a arrodillarnos todos, por favor, y acompáñenos en la oración. Vamos a orar. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque el destino de todos los humanos por causa de nuestro pecado es la muerte eterna. Pero tú no nos dejaste abandonados. Tu amor es tan grande por nosotros
que enviaste a nuestro Señor Jesucristo para que sin pecar, porque Él no pecó, sin embargo murió, y murió para salvarnos, para pagar nuestra deuda. Su muerte en la cruz se ofrece a nosotros para perdonar nuestros pecados y para darnos el derecho a la salvación. Señor, pero tú has dicho que no es suficiente con creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Tu palabra dice que además de creer, necesitamos ser bautizados, porque el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Que quien se bautiza para salvación, porque en el bautismo se hace efectiva la muerte de Cristo Jesús. Señor, en esta noche delante de ti he preguntado cuántos de los amigos han entendido que el bautismo es indispensable y cuántos desean prepararse para ser bautizados obedeciendo tu mandato. Y aquí están conmigo en el altar un grupo grande de amigos que se han levantado, han vencido sus temores, han venido como son, Señor, aquí al altar. Los presento delante de ti, Padre bendito. El pecado los quería destruir, pero ellos hoy han oído tu voz y vienen delante de ti, porque tú eres vida y ellos vienen para recibir vida en ti, Señor. Tómalos en tus brazos, recíbelos, Señor, y que esa fe que ellos tienen al venir aquí adelante pueda fortalecerse, Señor. Ayúdalos a hacer los cambios en su vida. Ayúdales en sus trabajos, bendíceles sus hogares, protégeles, Señor. Permítenos el gozo de verlos en las aguas del bautismo, aceptando la salvación en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos, Padre bendito. Sabemos que en las sillas hay personas, amigos, que conocen tu palabra, pero que quizá tienen temores y que no han podido vencer esos temores. Señor, ayúdalos a entender, que el Espíritu Santo esta noche les haga entender que el único camino es creer en ti y ser bautizado, para que la muerte de Cristo se cuente a mi favor. Señor, danos tu bendición en esta noche. Llénanos de tu Espíritu Santo. Recibe a cada amigo que ha venido aquí adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre. Amén. Amén.